La Gran Victoria de Tayerzuang, también conocida como Batalla de Tayerzuang, Batalla de Luna no sangrienta Batalla de Tayerzuang. Hay varias opiniones sobre la hora de inicio y finalización de la Batalla de Tayerzuang. Generalmente se cree que comenzó el 16 de marzo y terminó el 15 de abril de 1938. La batalla consistió en la batalla en el condado de Teng, la batalla cerca de Linji, la batalla en Tayerzuang, la retirada del ejército japonés y la persecución del ejército chino. En la feroz batalla que duró un mes, participaron alrededor de 290.000 soldados chinos y alrededor de 50.000 soldados japoneses. Las bajas chinas fueron unas 50.000 y las japonesas murieron y resultaron heridas unas 10.000, 2-3. Disminuyó la arrogancia de los invasores japoneses y fortaleció la confianza de los militares y civiles de todo el país para persistir en la guerra de resistencia. Esta batalla elevó la moral de toda la nación, cambió la visión internacional, eliminó el prestigio de los invasores japoneses y aniquiló a un gran número de las fuerzas efectivas del ejército japonés. Esta victoria es otra victoria obtenida por el pueblo chino desde la guerra de resistencia total de la nación china, tras la batalla de la Gran Muralla y la gran victoria de Pingxinghuan. Es la mayor victoria lograda desde la guerra de resistencia contra el Japón. También es una gran victoria lograda por el Ejército Nacional Revolucionario de China en la batalla de Suzhou. La campaña estuvo al mando de generales antijaponeses como Li Zongren, Bai Chongxi, San Lianzong, Tang Genbo, Zhang Zizong, Tien Zhennan, Huan Linzeng, Chi Fengcheng y Wang Mingzang. Durante la campaña, Chiang Kai-shek, el comandante supremo de la guerra antijaponesa de China, fue a Suzhou 3 veces para inspeccionar, supervisar y desplegar tropas. Durante el momento más intenso de la batalla de Tayerzuang, Chiang Kai-shek fue personalmente a la estación sur de Tayerzuang para observar la batalla y alentó a Chi Fengcheng a elevar la moral de los soldados de primera línea. Fondo de guerra. Antecedentes globales. Después de que los invasores japoneses ocuparon Nanjing y Jinan el 13 y 27 de diciembre de 1937, para realizar rápidamente el plan de invasión de destruir China y conectar los campos de batalla del norte y del sur, decidieron utilizar Nanjing y Jinan como bases y atacar Suzhou desde el norte y al sur a lo largo del ferrocarril Jinpu. Según el plan de batalla original, la batalla de defensa al norte de Suzhou estaba comandada por Anfuju, subcomandante del comando del Quinto Teatro y comandante en jefe del ejército del tercer grupo. Inesperadamente, Anfuju, que estaba estacionado en Xiandang, fue todavía haciendo pequeños cálculos para preservar sus fuerzas frente a un enemigo formidable. El 23 de diciembre de 1937, después de que el ejército japonés capturara la ciudad de Quinon, Anfuju se fue sin luchar, lo que provocó graves consecuencias. El día 27, cayó Jinan y el ejército japonés atacó Tai'an desde Bosan y Laibu. El 1 de enero de 1938, Tai'an cayó en manos de Rensuke y Sotani del segundo ejército del norte de Japón. Anfuju perdió terreno uno tras otro, lo que provocó que se abriera la puerta principal de la sección norte de Jinpuroud, lo que permitió al ejército japonés marchar directamente a lo largo de la línea, proyectando una sombra sobre la batalla de Suzhou. Li Zongren envió repetidamente mensajes severos a Anfuju para recuperar Tai'an y lo usó como base para interceptar a los enemigos que se dirigían hacia el sur. Anfuju ignoró las órdenes de Li Zongren y cometió errores una y otra vez. Por esta razón, An recibió un disparo de Chiang Kai-shek y San Tongxuan asumió su cargo. La retirada de Anfuju sin luchar no solo privó al ejército chino del peligro natural del río Amarillo, sino que también entregó Jinan, Tai'an y otros lugares al enemigo. Las consecuencias fueron tan malas que es difícil de describir. También se convirtió en el primer general de alto rango ejecutado durante la guerra antijaponesa. Antecedentes geográficos. Tayerzuang está ubicado en el cruce de Xiandang y Xiandang, en el sur de Zaozhuang, en la orilla norte del Gran Canal, a 30 kilómetros al noreste de Suzhou, en el ramal ferroviario de Lincheng, ahora residencia del distrito de Suecheng, ciudad de Zaozhuang, a Zaodun, conectado con Jinpuroud en el norte y Longai Line en el sur, adyacente al lago Nanxi en el oeste, es la puerta sureste de Xiandang y la puerta de entrada a Suzhou. Es la última barrera a Suzhou en el sur. El famoso Gran Canal Beijing-Hangzhou atraviesa todo el territorio. Ha sido un centro de transporte acuático de norte a sur desde la antigüedad. Su ubicación estratégica es muy importante. Históricamente ha sido un campo de batalla para los estrategas militares, fue el primer campo de batalla para el ejército japonés para atacar Suzhou. Batalla de bloqueo Chiwai. Desde mediados de diciembre de 1937, el Frente Japonés de China Central ordenó a la 13ª División cruzar el río desde Zhenjiang, Nanjing-Gibu y dirigirse hacia el norte por Jinpuroud. A finales de enero de 1938,
La fuerza principal de la 13ª División japonesa capturó Chuxian, Lai An, Mingguang, Chie y Outang llegan a la orilla este de Chie. Después de que la otra parte de la 13ª División japonesa capturó Yangzhou, inmediatamente atacó a Shaobo y Tianchang. Después de que la primera parte de la 9ª División japonesa capturó Yusikou, siguió el ferrocarril Huainan hacia el norte hasta el condado de Chaoxian y la línea Quanjiao. El despliegue operativo del Quinto Teatro de China es el siguiente: el 11º Ejército de Lipinxian y el 51º Ejército de Yu Suezong utilizan obstáculos del terreno como el río Huaye, el río Feye y el río Ye para evitar que el ejército japonés avance hacia el norte a lo largo de Jinpuroud. Cuando las tropas japonesas que avanzaban hacia el norte atacaron las áreas de Mingguang y Chietaung, fueron interceptadas por el 31º Ejército de Liu Shiyi. Cuando el ejército japonés continuó invadiendo con refuerzos adicionales y armas pesadas desde Nanjing, y su fuerza principal fue atraída al área de Mingguang, Lipinxian ordenó urgentemente al 31º Ejército que se alejara del frente de Jinpuroud y se retirara a la zona montañosa para al oeste de la vía férrea para esperar una oportunidad de atacar. Al mismo tiempo, usó a Yu Siwei para atacar. Los refuerzos del 51º Ejército de Zongzi fueron transferidos desde el sur de la montaña Dansan a las orillas del río Huaye para evitar que el enemigo avanzando a través de Hebei. A principios de febrero, Dinyuan, Linhuaiwan, Bengbu y otros lugares se habían perdido uno tras otro. El 8 de febrero, el ejército japonés atacó la posición del 51º Ejército en Xiao Bengbu y los defensores chinos aniquilaron a más de 500 personas. El 9 de febrero, el ejército japonés cruzó por la fuerza el río Huaye. Los defensores chinos no lograron impedir que el enemigo cruzara el río. El quinto comando de teatro de China movilizó urgentemente al 59º Ejército del 27º Grupo de Ejércitos y al 7º Ejército del 21º Grupo de Ejércitos en busca de refuerzos. El 10 de febrero, la 114ª División del Ejército chino y el 51º Ejército de Yu Suezong lanzaron una feroz batalla con el ejército japonés en la posición de Guangzhuang. Después de varias batallas sangrientas, la posición se perdió. El 16 de febrero de 1938, el 7º Ejército de Zhou Zuang lanzó un ataque lateral contra las tropas japonesas en Chie y Dinyuan desde la ciudad de Zangyao y Laorankang, y una vez invadió Zhangjiajian. El ejército japonés tuvo que movilizar a más de 6.000 personas del área de Huaye para reforzar Kaohsiung, Sanyao, Chie, Dinyuan. Cuando el ejército japonés regresó a Huainan para ayudar a Huainan, el 59º Ejército de Zhang Zizong aprovechó la oportunidad para contraatacar al ejército japonés en el templo de Wosen y Sinkiao, y el enemigo se retiró hacia Kaolaoji. El 59º Ejército avanzó hacia las líneas de Suji, Ukouzi, Kaolaoji y Guangzhuang, empujando a las tropas japonesas hacia la orilla sur del río Fei y avanzando hacia la orilla norte del río Huai. Las tropas japonesas fueron atacadas por ambos lados y no pudieron atacar más al norte, por lo que todos se retiraron a la orilla sur del río Huaye y formaron un enfrentamiento con el ejército chino en la orilla norte del río Huaye al otro lado del río a lo largo de las líneas de Shaobo, Tianchang, Suyi, Linhuaiwan, Bengbu, Huaiyuan y Sansanlipu. Las fuerzas armadas antijaponesas dirigidas por el Partido Comunista de China también desempeñaron un papel de cooperación en el bloqueo de la guerra en la cuenca del río Huaye. Poco antes de la caída de Nanjing, la delegación del PCC en Nanjing envió a Li Xinong a Anhui para formar el comité de trabajo del PCC en Anhui Central para movilizar y organizar a la gente de los condados de Anhui Central para resistir la guerra. En la primavera de 1938, las fuerzas armadas guerrilleras dirigidas por el Comité del Condado de Bubei del Partido Comunista de China comenzaron a llevar a cabo actividades guerrilleras en ambos lados del ferrocarril Huainan. A principios del mismo año, el Comité Central del Partido Comunista de China envió a Zhang Gruping, Cao Yunlu y otros de regreso al condado de Souxian desde Yan'an para establecer el Comité de Trabajo Central de Anhui para llevar a cabo actividades de guerrilla antijaponesa. El nuevo cuarto ejército liderado por el Partido Comunista de China cooperó activamente con las tropas de Li Zongren a lo largo del río Huaye para detener la invasión japonesa del norte. La primera división del nuevo cuarto ejército liderada por Zhang Yunyi siguió las instrucciones de la Comisión Militar Central y entró en los 3 puntos de Bengbu, Suzhou y Hefei para luchar. Zhou Enlai una vez ordenó al nuevo cuarto ejército que cooperara con el ejército del grupo Lipinxian para contener a las tropas japonesas que cruzaban el río desde Nanjing y se dirigían al norte. El nuevo cuarto ejército cooperó activamente con el ejército del Kuomintang en el frente de batalla del río Huaye para llevar a cabo una guerra de guerrillas, convirtiéndose en una parte importante de la guerra antijaponesa de toda la nación y escribiendo una página gloriosa en la historia de la guerra antijaponesa. Aunque la sangrienta batalla en el río Huaye no aniquiló a todos los invasores japoneses del norte, le costó al ejército japonés un precio enorme y retrasó al ejército japonés en la línea del río Huaye.
Destruyó el ataque de pinza norte-sur planeado por el ejército japonés. Estrategia y obligó al ejército japonés a cambiar a defensa del sur. La estrategia del ataque del norte era tomar Xiandang desde el norte y atacar el condado de Teng y el condado de Jixian, creando una situación en la que el ejército solitario penetró profundamente, creando así una buena oportunidad para que el ejército chino aniquile al ejército japonés en Taiyerzhuang. Mientras ordenaba al sur de Suzhou bloquear a los enemigos que avanzaban desde el norte, Li Zongren también bloqueó activamente el avance de las tropas japonesas en el norte de China hacia el sur. Ataques de Jining y Wenshan. Para garantizar la seguridad del área de Suzhou, el 6 de febrero de 1938, Li Zongren ordenó a las tropas de Santongsuan, anteriormente el tercer ejército de Anfuju, avanzar al este del canal y atacar las fortalezas japonesas en Jining y Wenshan para contener las principales fuerzas enemigas. Fuerza, ordenó a Deng Xiou, más tarde, que, representado por San Chen, la fuerza principal del 22º ejército avanzó hacia Zhouxian, con un desvío entre Khufu y Zhouxian para atacar al ejército japonés, y el otro controlado entre Lincheng y Anzhuang, ordenó el tercer ejército de Pan Bingsun estará cerca de Lindi con la cooperación de tropas locales, tomará Menjin y Surabaya, y luego amenazará al ejército japonés entre Tai'an, Davenkou, Nanji y Khufu, y enviará una fuerza para defender conjuntamente los puntos clave en el al norte de Rizhao, Juxian y Jisui con la infantería de marina. La 22ª división de Santongsuan cruzó el canal desde Dachangou la tarde del 12 de febrero. En la tarde del 14, una pequeña unidad subió a la ciudad de Jining. Los dos bandos lucharon cuerpo a cuerpo y libraron sangrientas batallas durante varios días. Al final, debido a la disparidad de fuerzas entre el enemigo y nosotros, las tropas que entraron en la ciudad sufrieron numerosas bajas. 17 por la tarde, se retiraron a la orilla occidental del canal. Al mismo tiempo, la 81ª División del 12º Ejército también marchó directamente a Wenshan y cruzó el canal desde la ciudad de Kaye en la tarde del día 12. Una de las divisiones atacó la ciudad de Wenshan desde el noroeste de la ciudad y se enfrascó en feroces combates. Luchando callejeramente con el ejército japonés, al final, debido al pequeño número de personas y la debilidad, las pérdidas fueron graves. El día 13, Li Zongren les ordenó evacuar a la orilla occidental del canal. El 17 de febrero, el segundo ejército japonés ordenó a la 10ª división que repeliera a las tropas chinas cerca de Wenshan y Jining, al oeste del canal. La 5ª división trasladó un destacamento hacia Jisui para cooperar con la 10ª división. La 10ª división formó el destacamento Nagase y comenzó a contraatacar al ejército chino en Jining el día 17. El día 19, el ejército japonés capturó la ciudad de Anju y atravesó la posición del 55º ejército de Cao Fulin el día 22. El día 25, el ejército japonés atravesó la posición de la aldea de Xinhua y el día 26 cruzó el canal y ocupó Jiaxiang. Los defensores se vieron obligados a retirarse al frente de Xiangliji, Yanshanji y Huye. Sin embargo, Li Zongren desplegó una gran cantidad de tropas en esta línea y flanqueó constantemente a los enemigos que se dirigían hacia el sur en la sección norte, lo que provocó que las tropas enemigas permanecieran en esta área y no pudieran avanzar hacia el sur, estabilizando temporalmente la situación de guerra. La 5ª división formó el destacamento Katano y ocupó el condado de Wei el día 23. Luego, el destacamento se organizó en el destacamento Sakamoto y continuó hacia el sur, y ocupó Tantou el 5 de marzo. Orden de batalla. Estrategias para ambos lados. Estrategia militar japonesa. El comandante del segundo ejército japonés, Isao Nishio, solicitó llegar al campamento base a través del frente del norte de China a principios de marzo para perseguir al enemigo frente a ti, no para luchar profundamente en el sur, sino para aumentar el número de tropas para guardar la retaguardia. Tras recibir la aprobación del campo base japonés, fue comunicado a la 10ª división el 8 de marzo de 1938. El 13 de marzo, el segundo ejército ordenó oficialmente a la 10ª división que eliminara a las tropas chinas al norte del Gran Canal. Parte de la 5ª división ocupó Linji y luego entró en las cercanías del condado de Yi para cooperar con la 10ª división. La intención es, después de lograr los objetivos anteriores, nos prepararemos para operaciones futuras aproximadamente en el frente de Tengxian y Yizhou. 16. El condado de Tengxian y Linji son áreas importantes en el sur de Xiandang y son los lugares por donde el ejército japonés debe pasar a lo largo del canal cuando ingresa desde el norte de Xiandang. Anzhuang en la línea ferroviaria Jinpu y Taiyerzhuang en el ramal de Linzhou están cerca del margen norte del canal. Si el ejército japonés quiere ocupar el área al norte del canal, primero debe capturar el condado de Teng y Linji, y luego capturar la línea de Anzhuang a Taiyerzhuang. Las divisiones de Itagaki e Isoya son las divisiones de élite del ejército japonés.
Este ataque es bastante feroz y tiene el potencial de rodear y aniquilar al ejército chino de un solo golpe. El ejército japonés, con una fuerza de 50.000 a 60.000 hombres, se dividió en dos grupos bajo el mando del segundo ejército en el frente del norte de China. Estrategia china. El 21 de marzo de 1938, Li Zongren telegrafió a Chiang Kai-shek, He Jingin y Su Yongchang, en relación con la emisión de órdenes de combate de la siguiente manera: 1. El enemigo entre Lin Chen, Jixian y Anzuang ha concertado una cita con el tercer regimiento de infantería, el primer regimiento de caballería y el primer regimiento de artillería. Un regimiento de 50 o 60 tanques ha estado luchando contra nuestro grupo Deng, 22º grupo de ejército, y el ejército Wang en las áreas de Jie, Tengxian, Nansha y Linzhou desde el día 14. La división ahora se está moviendo hacia el sur y ha llegado a Anzuang y Yi. Cerca del condado, su fuerza principal parece estar todavía en Lincheng. 2. En la zona de guerra, con el propósito de recuperar la vasta área en el centro de Xiandang, una parte tomará una postura ofensiva y defensiva a lo largo de la línea del canal, y la fuerza principal flanqueará a la fuerza hacia el sur desde las montañas en el sureste y noreste del condado de Jixian. El enemigo debe reunirse y aniquilar el área entre Linzhou Branch Road y el canal Anzuang. Esta es la orden de batalla emitida por la quinta zona de guerra cuando el destacamento japonés Egu ocupó el condado de Teng y Lincheng y luego ocupó Anzuang y el condado de Yi. El contenido principal del propósito y plan de combate. Aquí se decidió claramente que el propósito de la operación era recuperar la vasta área en el centro de Xiandang. Se planeó usar una unidad para defender ofensivamente la fuerza principal para flanquear al enemigo hacia el sur y eliminar al enemigo en el área entre la sucursal de Linzhou y el canal Anzuang. Batalla de Linji. A finales de febrero, la quinta división de la ruta oriental del Japón se trasladó al sur desde el condado de Beixian, provincia de Xiandang, capturó Jisui, el condado de Huxian y Rizhao, y se dirigió directamente a Linji. La historia de la guerra china registra que el tercer cuerpo de ejército, el 40º cuerpo de ejército y otras unidades del ejército chino resistieron paso a paso. Li Zongren envió a las tropas de Pan Bing-sun para establecer primero posiciones defensivas en Linji para atraer al enemigo, primero bloquear el ataque frontal de la quinta división japonesa y luego rápidamente envió al 59º ejército del general Zhang Zizong y envió al jefe de Estado Mayor Feng Xiaojun para correr hacia Linji. Las tropas de Zhang Zizong estaban lejos en la cuenca del río Wye en ese momento, pero después de recibir la orden, inmediatamente enviaron refuerzos a Linji lo más rápido posible. En ese momento, el ejército japonés también captó los movimientos de las tropas de Zhang Zizong, pero los japoneses estimaron que al 59º ejército le tomaría 3 días como mínimo llegar a Linji desde el condado de Jixian, por lo que el ejército japonés creía que podían derrotar a Pan Bing-sun. Tropas en Linji, que se estaban quedando sin municiones y refuerzos, y luego esperaron a que trabajaran para contraatacar a las tropas de Zhang Zizong. Por lo tanto, el ejército japonés estimó que las tropas de Zhang Zizong no solo no llegarían a Linji a tiempo para convertirse en una fuerza de rescate, sino que se convertiría en un ejército en busca de la muerte que llegaría a su puerta. Sin embargo, Zhang Zizong dirigió el 59º ejército en una marcha de emergencia diurna y nocturna. Esta es la característica del ejército del noroeste, que es trabajador y heroico. Bajo la orden del comandante, pudo llegar a Linji con anticipación en un día y una noche. Por lo tanto, el 59º ejército no estaba en absoluto preparado para el enemigo. Cabe mencionar que Zhang Zizong y Pan Bing-sun, los comandantes de la batalla de Linji, eran originalmente conocidos e incluso tenían una enemistad. Tanto Zhang como Pan eran las antiguas tropas de Feng Yuxiang en el ejército del noroeste. Durante la guerra de las llanuras centrales, Pan Bing-sun se rindió en secreto a Chiang Kai-shek y se volvió contra él antes de la batalla, lo que provocó que las tropas de Zhang sufrieran grandes pérdidas y que Zhang Zizong fuera gravemente herido. Herido esta vez, Linji estaba en peligro y Li Zongren no tenía tropas para movilizar, por lo que envió a Zhang Zizong allí. Los dos dejaron de lado sus agravios del pasado y se defendieron conjuntamente contra enemigos extranjeros, para poder lograr la victoria en Linji, e incluso dijeron que si no había errores en la toma de decisiones en el campo de batalla, sería posible aniquilar por completo la división de Itagaki Seishiro. Los hermanos se quedan fuera del muro para resistir sus insultos. En esto me basé durante los 8 años de guerra de resistencia. En ese momento, Chiang Kai-shek, el mando supremo, también envió repetidas llamadas pidiendo orientación. El 17 de marzo, Chiang Kai-shek envió un telegrama a Li Zongren, Pan Bing-sun y Zhang Zizong: aún es necesario instar a las tropas a coordinarse con precisión para rodear al enemigo cerca del campo de batalla y aniquilarlo. Si el enemigo escapa, hay que rastrearlo y perseguirlo ferozmente,
estableciendo un récord de aniquilación del enemigo desde el comienzo de la guerra y aprovechando el impulso del Ejército Nacional, hay grandes esperanzas. El 19 de marzo, Chiang Kai-shek llamó a las tropas de Santongsuan y Cao Fulin. Las tropas de Sigi se movieron rápidamente para atacar los flancos del enemigo y coordinar la batalla frontal, con la esperanza de que todas las partes cooperaran con precisión para aniquilar al enemigo de un solo golpe y salvar a todo el país. Ejército Nacional. La historia de la guerra japonesa registra que las 6 brigadas de infantería del destacamento Sakamoto que el ejército japonés atacó Lindi lucharon en Lindi hasta el 29 de marzo. Debido a la emergencia del destacamento Segu que atacó Taiyerzuan, solo quedaron 2 brigadas para contener a Panbingsun y Zhangzhizon. Y las 4 brigadas restantes y la artillería fueron trasladadas a Taiyerzuan para luchar. Por lo tanto, el 1 de abril, Chiang Kai-shek envió un telegrama a Zhangzhizon: el enemigo en Lindi puede desviar libremente sus tropas a Xiangcheng y a la ciudad de Lanling, lo cual es una vergüenza para el ejército. Debería enviar rápidamente tropas poderosas para perseguir al enemigo en Xiangcheng ferozmente para evitar Taiwán. Los enemigos en Yi escaparán nuevamente cuando estén listos para reunirse y aniquilarlos. El futuro de la guerra de resistencia es muy importante y debemos trabajar duro. 19. Batalla del Condado de Teng. Mientras Itagaki sufría numerosas derrotas, Isotani, comandante de la 10ª División de la Ruta Occidental de Japón, todavía estaba lleno de espíritu bushido y avanzaba cada vez más hacia el sur a pesar de todo. Li Zongren transfirió el 22º ejército del ejército de Sichuan de Deng Xiou, y el 41º ejército de Sanchen se apresuró al condado de Teng para resistir el avance del enemigo hacia el sur. Tan pronto como las tropas de Sanchen se desplegaron en el condado de Teng, el 14 de marzo, la división Isoya lanzó un ataque. El ejército japonés utilizó decenas de aviones y más de 30 piezas de artillería para bombardearlos indiscriminadamente, y el comandante de la guarnición Wang Mingzhang supervisó la batalla y la defendió hasta la muerte. En la tarde del 17 de marzo, el ejército japonés cooperó con fuego de artillería y capturó el condado de Teng, hoy Tengzhou. El 41º ejército del 22º grupo de ejércitos de la guarnición china luchó con valentía y sufrió numerosas bajas. La 122ª división que custodiaba la ciudad luchó duro hasta el día 17. 6 oficiales y 105 soldados murieron, 10 oficiales y 156 soldados resultaron heridos y 6 oficiales y soldados. Desaparecieron 470 personas. El comandante de división Wang Mingzhang murió por su país. La 124ª brigada de la división 370 perdió 17 oficiales, 17 soldados, 640 oficiales heridos, 16 soldados, 331 soldados, 37 soldados desaparecidos. La 124ª brigada de la división 372 perdió 4 oficiales, 173 heridos, 10 oficiales, 281 soldados y 32 personas desaparecidas. Al ver que el condado de Teng estaba en peligro, Li Zongren ordenó urgentemente a Tang Genbo, comandante del 20º Cuerpo de Ejército, recientemente asignado para comandar el 5º Comando de Teatro, que enviara tropas en busca de refuerzos. La fuerza principal de Tang, el 85º Ejército, las tropas de Wang Zonglian, estaban demasiado lejos para llegar a tiempo y el condado de Teng cayó. Las pérdidas del enemigo también fueron enormes, con más de 2000 bajas. En esta batalla, el 22º grupo de ejército utilizó equipo y tropas inferiores para contener al enemigo absolutamente superior durante 3 días y medio, ganando tiempo favorable para la batalla de Taiyerzuan después del 5º teatro y sentando las bases para la victoria. El 18 de marzo, después de que el destacamento Setani de la división Isoya del ejército japonés capturara el condado de Teng, esa noche capturaron Lincheng, hoy Suecheng, se dirigieron hacia el sur a lo largo de la línea Jinpu y capturaron Anzuang el día 20. Intentaron invadir directamente Suzhou. Y fueron recibidos con un duro golpe. La segunda división de Zheng Dongguo de nuestro 52º ejército desplegada a lo largo del canal bloqueó el ataque, otro 63º regimiento del coronel Furonga a lo largo del ferrocarril Linzhou, Dan, capturó Zaozuang el día 18 y la ciudad de Yixian el día 20. Apuntando directamente a Taiyerzuan. Luchando cerca de Taiyerzuan. El 20 de marzo, aprovechando el poder de conquistar el condado de Teng, la división Isoya japonesa reunió a 40.000 hombres, equipados con tanques y artillería, al amparo de aviones, y lanzó un feroz ataque contra Taiyerzuan en un intento de capturar Suzhou de una sola vez. Redada. Li Zongren, comandante en jefe del segundo ejército, San Lianzong, dirigió a sus tropas para defender Taiyerzuan. El comandante del 20º ejército, Tang Genbo, jefe de Estado Mayor Feng Youzon,
dirigió a sus tropas para alejarse del frente del ferrocarril Jinpu y avanzar hacia Lanling y las montañas Yungu en el noroeste, atrayendo al enemigo a las profundidades y esperando derrotarlo. La intención y el despliegue de la Comisión Militar del Gobierno Nacionalista para la batalla de Tayerzuang era utilizar la unidad de San Lianzón del antiguo ejército del noroeste, que era buena resistiendo, para defender la línea del frente del canal de Tayerzuang. Por un lado, impediría el ejército japonés avanzaría hacia Suzhou y, por otro lado, atraería a la arrogante y agresiva división Jigu hacia allí. En la parte sur del condado, el 20º Cuerpo de Ejército de Tangenbo, escondido en las montañas del noreste del condado de Yixian, se utilizó para flanquear al enemigo y aniquilarlo. La intención operativa del ejército japonés era, asegurar las líneas del frente de Anzuang y Tayerzuang, y proteger a Lincheng y Yixian, al mismo tiempo, utilizar tantas tropas como sea posible para atacar Yizhou y ayudar a la quinta división en la batalla. 20. El 23 de marzo, el ejército japonés se trasladó al sur desde Zaozuang y se enfrentó a las fuerzas de seguridad de la guarnición en las áreas de Kangzuang y Nigou en el lado norte de Tayerzuang. Para atraer al enemigo más profundamente, el capitán Liu Lanzai de la 31ª División dirigió su compañía de caballería desde Tayerzuang y buscó en dirección a Yixian. El comandante de la 91ª Brigada, Nizibin, dirigió el 183º Regimiento para seguirlo y se encontró con los japoneses. Ejército en Kangzuang, 20 millas al sur de Yixian. La batalla en el área de Tayerzuang comenzó oficialmente, con la caballería china luchando y retirándose para atraer al enemigo más profundamente. El 24 de marzo, el ejército japonés se acercó a Tayerzuang y comenzó un ataque a gran escala en el área de Tayerzuang. El ejército japonés estableció una posición de artillería en la aldea de Liujiao, Guli al norte de Tayerzuang, y alineó 10 cañones para atacar ferozmente a Tayerzuang. Gao Hongli, comandante del tercer batallón del 183º Regimiento de la 91ª Brigada, condujo a sus soldados, cada uno con un machete y 8 granadas, hacia la posición de artillería enemiga, derribando al enemigo hasta que no pudieron parar, y abandonó la artillería y huyó. En ese momento, circulaba una historia en el campo de batalla de Tayerzuang sobre Zhang Fei haciendo un gran escándalo en el lago Liujia. 21. El 24 de marzo, más de 2.000 soldados japoneses, con la cooperación de aviones, artillería y tanques, iniciaron un ataque masivo contra Tayerzuang. El primer batallón del 186º Regimiento, que defendía la puerta norte de Tayerzuang, resistió tenazmente bajo el mando del comandante Wang Chen y el comandante del batallón Yang Chantai, y participó en un combate cuerpo a cuerpo con los japoneses fuera de la puerta norte de la ciudad. Derrota múltiples ataques japoneses. El primer batallón era un grupo de nuevos reclutas y casi todos murieron en la puerta norte de Tayerzuang. El comandante Wang Chen también instaló personalmente una ametralladora y disparó contra las tropas japonesas fuera de la ciudad. Esa noche, 200 soldados japoneses atravesaron la puerta Xiaobei y se escondieron en el templo Taishan cerca de la puerta Xiaobei. El comandante Wang Chen personalmente llevó a sus soldados a asediar a los enemigos del templo Taishan y finalmente elimínalos. A partir del día 24, el ejército japonés atacó repetidamente Tayerzuang e irrumpió en la aldea muchas veces. El segundo grupo de ejércitos defensor luchó tenazmente y lanzó una feroz batalla con el ejército japonés. El ejército japonés luchó ferozmente durante 3 días y 3 noches antes de irrumpir en la ciudad. 21. El 24 de marzo, cuando comenzaron los feroces combates en Tayerzuang, Chiang Kai-shek fue inmediatamente a Suzhou para su inspección y supervisión. Cuando regresó, dejó atrás al subjefe de Estado Mayor Bai Chongxi, al viceministro de Asuntos Militares y Políticos Lin Wei, al director del primer departamento de mando militar, Liu Fei, y el oficial superior de Estado Mayor Wang Hong. El edicto imperial formó un grupo de personal en Suzhou para ayudar a Li Zongren en el mando de las operaciones. El 27 de marzo, cuando el ejército japonés aumentó sus tropas en el sur de Xiandang y la guerra se volvió más intensa, Chiang Kai-shek fue a la estación Chefusan en la línea del frente y fue a la estación sur de Tayerzuang para presenciar la batalla. Li Zongren lo disuadió, diciendo que la seguridad del presidente estaba relacionada con el éxito o el fracaso de la guerra de resistencia a largo plazo del país y que no debía quedarse aquí por mucho tiempo. Chiang Kai-shek dijo, antes de que el comandante Wang Mingzang y toda la división murieran heroicamente en el condado de Teng, lamenté no haberlo conocido. El comandante Jinchi estaba a punto de afrontar un momento crítico de vida o muerte. Ahora que estoy aquí, no puedo contenerme. Atrás. Yang finalmente fue a la estación sur de Tayerzuang para encontrarse con Chi Fengchen, acompañado por Li Zongren, Bai Chongxi y otros, lo que sorprendió a Chi. Yang tomó la mano de Chi y dijo,
Tu comandante dijo que eres una persona leal, valiente y capaz. Hoy parece que esta afirmación es cierta. Chi dijo, nuestra división definitivamente luchará hasta el final y vivirá y morirá con la posición de pagarle al país y pagar la amabilidad de los miembros del comité. Yang elogió a Chi, lo animó y se despidió con la mano. 19. El 27 de marzo, el ejército japonés lanzó su tercer ataque contra la ciudad de Taiyuan después de recibir refuerzos. El ejército japonés bombardeó la muralla de Taiyuan. La muralla norte fue derribada y la pequeña puerta norte también fue destruida. Todos los oficiales y soldados del tercer batallón del 181º regimiento que custodiaban la pequeña puerta norte murieron. Más de 300 soldados japoneses irrumpió en la ciudad. Comenzó una feroz lucha callejera. Los defensores chinos en la ciudad también lanzaron una feroz batalla callejera. Aunque el ejército japonés ocupó 2/3 de toda la aldea, los defensores chinos en la zona de Nangwan se negaron a retirarse hasta la muerte y defendieron su posición, con el objetivo de que las tropas externas completaran el contracerco del ejército japonés. Este era un plan de batalla que Li Zongren ya había formulado. Le pidió al jefe de Estado Mayor Feng Yizong que usara parte de sus tropas para defender Taiyuan. Los defensores hicieron todo lo posible para contener al enemigo para que el ejército fuera de la aldea pudiera rodear a los japoneses invasores y atrapar a la tortuga en un frasco. El día 28, el ejército japonés invadió la esquina noroeste de Taiyuan, buscando apoderarse de la puerta oeste y cortar la conexión entre el cuartel general de la 31ª División de la guarnición china y la aldea. El comandante de la división, Chi Fengcheng, ordenó, reprimió al enemigo con poderoso fuego de artillería y organizó docenas de escuadrones de la muerte para entablar un combate cuerpo a cuerpo con el enemigo. El 52º ejército Guanlin-Zeng de Tang Genbo y el 85º ejército de Wang Zonglian atacaron a las tropas japonesas en Zaozuang y Jixian desde el exterior. El 29 de marzo, el destacamento japonés Etani proporcionó apoyo militar adicional y ocupó la mitad oriental de Taiyuan. El día 29, Lin Wei transmitió el telegrama de Chiang Kai-shek, la barrera de Taiyuan hacia Suhai es de gran importancia para la segunda fase de la batalla. Por lo tanto, el segundo grupo de ejército debe defender con todas sus fuerzas. Incluso si solo hay uno. El soldado que se fue, debe ser sacrificado y trabajar duro. Si se pierde la defensa, no solo todos los oficiales y soldados serán severamente castigados, sino también el jefe Li, el jefe adjunto Bai y el jefe adjunto Lin. 19. El día 31, los defensores del Ejército Nacional rodearon completamente al destacamento Segu que entró en la zona de Taiyuan. En ese momento, el destacamento de Sakamoto giró de Linji a Taiyuan para apresurarse en busca de refuerzos, llegó a las áreas de Xiangcheng y Aiku y flanqueó al 20º ejército. El ejército ordenó inmediatamente al 52º ejército y al recién llegado 75º ejército que asediaran el destacamento de Sakamoto. Después de varios días de feroces combates, el ejército japonés sufrió grandes pérdidas y su plan para rescatar al destacamento Setani fracasó. Al ver que no había esperanza de rescate, la división Isotani decidió luchar a muerte, matando a cada uno con los ojos rojos. Aunque el ejército del Kuomintang sitió con 5 veces su fuerza y pagó un alto precio en bajas, fue difícil eliminar al enemigo y la guerra estuvo estancada por un tiempo. Contraataque del Ejército Nacional. El 3 de abril, Li Zongren emitió una orden de ataque general. El 52º ejército, el 85º ejército y el 75º ejército del 20º ejército de Tang Genbo lanzaron una feroz ofensiva contra el enemigo cerca de Taiyuan. El ejército japonés luchó duramente y ocupó la mayor parte de las calles. El Ejército Nacional lanzó una guerra de barricadas, contraatacó uno tras otro, eliminó al enemigo y recuperó las calles ocupadas por el ejército japonés. El día 4, la Fuerza Aérea China utilizó 27 aviones para bombardear las posiciones japonesas en el noreste y noroeste de Taiyuan. Esa noche, el destacamento japonés Etani no pudo luchar, hizo estallar los materiales que eran difíciles de mover y huyó hacia el condado de Jixian. El 6 de abril, Li Zongren corrió a las cercanías de Taiyuan y ordenó personalmente a las tropas que lanzaran un contraataque a gran escala. A la 1 de la madrugada del 7 de abril, el ejército chino hizo sonar la llamada de atención al contraataque. Del segundo grupo de ejércitos de San Lianzong y el segundo ejército de Tang Genbo, el cuerpo de derecha, compuesto principalmente por el 20º ejército, lanzó un contraataque masivo en Taiyuan y sus alrededores. Las tropas de San Lianzong, que habían estado defendiendo y siendo atacadas, se emocionaron cuando se enteraron del contraataque y cuando dieron la orden, el sonido de la matanza fue fuerte. Los dos bandos comenzaron luchas callejeras y combates cuerpo a cuerpo.
Durante un tiempo, la ciudad de Taiyuan se llenó de balas y sangre. Por primera vez, el ejército japonés se enfrentó a un ataque tan tenaz por parte del ejército del Kuomintang y fue rápidamente derrotado. Al norte de Taiyuan, el sonido de los disparos se hizo cada vez más denso y el regimiento de Tang Genbo abrió fuego contra el enemigo. Habiendo caído en un contracerco, Isotani Tomorrow comenzó a vacilar y ordenó a sus tropas que se retiraran en todos los ámbitos. En ese momento, el ejército enemigo estaba al final de su esfuerzo bélico, las municiones y la gasolina se habían agotado, muchos vehículos de motor fueron destruidos y todo el ejército quedó devastado y huyó en confusión. Li Zongren ordenó a sus tropas que los persiguieran ferozmente. Había cadáveres de soldados enemigos por todas partes y todo tipo de equipaje por todas partes. El propio Isotani dirigió a las tropas restantes para abrirse paso desesperadamente. Después de 4 días de feroces combates, el ejército chino dañó gravemente al destacamento japonés Setani y al destacamento Sakamoto. Las tropas japonesas restantes se retiraron a Yicheng y Zaozuang el día 7. Hasta ahora, la batalla de Taiyuan salió victoriosa. En la batalla de Taiyuan, bajo el mando personal de Li Zongren, derrotó a las fuerzas principales de la 5ª y 10ª divisiones de élite del ejército japonés, aniquiló a más de 20.000 soldados japoneses y se apoderó de una gran cantidad de armas y municiones. Mitigó la arrogancia del ejército japonés y fue el campo de batalla clave del Kuomintang. Una gran victoria en los primeros días de la guerra antijaponesa. Inspiró el espíritu antijaponés de toda la nación y fortaleció la fe del pueblo en la victoria de la guerra antijaponesa. 21-22. El enemigo frente a Taiyuan fue flanqueado por el ataque general del ejército chino en la tarde del día 6. En esta batalla, el enemigo sufrió más de 20.000 bajas y capturó más de 10.000 rifles, 931 ametralladoras pesadas, 77 cañones de infantería, 40 tanques y más de 50 piezas de artillería. Uomoro, entonces Departamento Político del Gobierno Nacional, director del tercer departamento, en Memorias de la Guerra Antijaponesa. Resultado de la guerra. En la batalla de Taiyuan, que duró más de un mes, el ejército chino mató e hirió a 11.984 soldados japoneses, capturó a 719 personas y se apoderó de 31 cañones, 11 vehículos blindados, 8 tanques grandes y pequeños, más de 1.000 ametralladoras ligeras y pesadas. Y más de 10.000 rifles. El Xinhua Daily del Partido Comunista Chino informó el 7 y 8 de abril de 1938, más de 10.000 enemigos fueron aniquilados, más de 30 tanques fueron destruidos, más de 70 cañones, más de 40 tanques, más de 70 vehículos blindados y 100 se confiscaron más coches. Los datos japoneses muestran que las divisiones 5 y 10 sufrieron un total de 11.984 bajas. Entre ellas, la 5ª división sufrió un total de 1.281 bajas y 5.478 heridos del 20 de febrero al 10 de mayo. La 10ª división sufrió un total de 11.984 bajas del 14 de marzo al 10 de mayo. El 12 de marzo, 1.088 personas murieron y 4.137 resultaron heridas. Estos datos provienen de una estadística de bajas japonesas antes y después de la batalla de Taiyuan por parte de la tercera sección del Estado Mayor del Ejército japonés del Frente Norte de China en junio de 1938. Historiadores como Kong Yunao coinciden con los datos del Xinhua Daily y creen que en la batalla de Taiyuan, China logró la victoria de aniquilar a más de 10.000 enemigos, mientras que en toda la región de Yunnan, el número de muertos japoneses superó 16.000. 21. En abril del mismo año, Chiang Kai-shek publicó un esbozo de política de propaganda, y Li Zongren emitió una orden, debido a que el ejército japonés sufrió repetidas derrotas en las áreas central y sur de la provincia de Xiandang y Jiangnan, había signos de una golpe en Japón, que despertó fuertes pensamientos pacifistas. Las relaciones con la Unión Soviética también se deterioraron, lo que resultó en la incapacidad de utilizar las tropas japonesas en la frontera entre China y Rusia. Independientemente de los intereses futuros, el ejército japonés intentó rápidamente reorganizar y reponer las tropas agotadas en los frentes de Hebei, Shanxi, Xiandang y Jiangnan, y hacer todo lo posible para restaurar el declive en la provincia sur de Xiandang. Por lo tanto, nuestros leales y valientes soldados deben ser profundamente conscientes de que el enemigo está actualmente en una situación difícil, y todo el ejército debe trabajar en conjunto para completar su misión a fin de lograr los máximos resultados y hacer todo lo posible por la independencia nacional y la gran misión de la guerra de resistencia. El 10 de mayo, el gobierno nacionalista otorgó a Tang Genbo y San Lianzong la Medalla del Cielo Azul. El 31 de mayo, el Yuan Ejecutivo del Gobierno Nacional aprobó una resolución para otorgar la Medalla del Cielo Azul y el Sol Blanco a Tien Tsen Nan,
Feng Ganbang, Huang Qiaosong, Zhang Jinzhao, Chi Fengchen, Wu Penghu y otros. Hechos heroicos. Como primera victoria del gobierno del Kuomintang en una guerra frontal de resistencia, durante la feroz batalla de Taiyuan, el ejército japonés confió en su superioridad artillera para invadir Taiyuan. Chi Fengchen, comandante de la 31ª División de Guardia, organizó inmediatamente un escuadrón de la muerte para prepararse para recuperar la posición. Los soldados sabían que había un escape por poco de la muerte, pero aún así se inscribieron con entusiasmo. Chi Fengchen anunció: cada escuadrón de la muerte será recompensado con 30 yuans. Los soldados que se inscribieron inmediatamente dijeron: porque necesitan dinero. Estamos luchando para evitar que nuestros descendientes se conviertan en esclavos de los japoneses y para luchar por la supervivencia de la nación. Escuadrón de la muerte se precipitaron hacia la formación enemiga por la noche y lucharon cuerpo a cuerpo. Algunos resultaron heridos y se levantaron del charco de sangre para matar al enemigo con sus machetes. Algunos dispararon granadas y murieron con el enemigo. La posición fue retomada, pero solo 11 de los 57 miembros del escuadrón suicida regresaron con vida. Cuando la batalla estaba en su peor momento, todos los soldados de un batallón del ejército del noreste que entraron a la ciudad antes que ellos fueron asesinados, y a su compañía de 145 personas solo le quedaban 18 al final de la batalla, incluido Lin Min. Los japoneses querían que Wang Mingzang se rindiera, pero él se negó. Cuando las tropas estaban agotadas y los refuerzos no habían llegado, destrozó la estación de radio, fue personalmente a la muralla noroeste de la ciudad y ordenó a un pelotón de la compañía de guardias atacar a Ximen. Torre, todo el pelotón murió, por lo que decidió continuar en la estación Siwan, organizó una defensa, recibió un disparo en el abdomen, fue herido nuevamente y murió por su patria bebiendo balas de su pistola. Cuando Zhou Tong, el magistrado del condado de Teng, se enteró, saltó de la muralla de la ciudad y lo acompañó a morir por su país. Después del martirio del comandante Wang, la mayoría de los soldados de la 127ª División murieron en una lucha desesperada con el ejército japonés. Las hazañas de Wang Mingzang se confirman en las memorias de Li Zongren: sin la perseverancia del condado de Teng, ¿cómo podría haber habido una gran victoria en Taiyuan? Los resultados de la batalla de Taiyuan fueron verdaderamente logrados por los mártires del condado de Teng. Evaluación de la guerra. Mao Zedong escribió en Sobre la guerra prolongada: obtener una victoria mayor cada mes, como en Pingxingwan y Taiyuan, puede deprimir enormemente el espíritu del enemigo, elevar la moral de nuestro ejército y convocar a la solidaridad del mundo. Zhou Enlai comentó sobre la victoria de Taiyuan y dijo: aunque esta batalla fue en un solo lugar, su importancia afectó la batalla en general, el país, el enemigo y el mundo. Impacto de la guerra. El resultado de la batalla de Taiyuan fue una derrota en la ofensiva japonesa. Esta es la primera vez desde la invasión japonesa de China. Para el ejército japonés, esto no solo fue una pérdida de fuerza, sino más importante aún, una derrota espiritual. El mito de que el ejército japonés es invencible quedó destrozado. El informe de combate detallado del 10º Regimiento de Infantería del Ejército japonés contiene un artículo que comenta sobre la batalla de Taiyuan: si no conoces a los demás, simplemente te entregas a la autocomplacencia, que es un plan para el ejército nacional. Y deberías tomar esto como una precaución. La victoria de la batalla de Taiyuan aumentó políticamente la confianza de los militares y civiles de todo el país en la guerra de resistencia y elevó la moral del ejército antijaponés. El hecho de la victoria demostró que la teoría de la subyugación nacional era infundada. Y Li Zongren utilizó una fuerza débil para derrotar a los arrogantes y poderosos invasores japoneses, lo que demostró aún más que el pueblo chino es invencible mientras esté unido, sinceramente unido, resista hasta la muerte y luche duro. La victoria en la batalla de Taiyuan cambió la visión internacional sobre el futuro de la guerra chino-japonesa. Desde el estallido de la guerra antijaponesa, la mayor parte de la comunidad internacional se ha mostrado pesimista sobre el futuro de la guerra antijaponesa de China. Cuando se supo la noticia de la victoria en la batalla de Taiyuan, algunos países ni siquiera podían creerlo. Un telegrama de Reuters del 9 de abril de 1938 decía: las autoridades militares británicas prestaron gran atención a la situación de la batalla en la línea Jinpu en China. Cuando se supo al principio la noticia de la victoria del ejército chino, todas las partes no estaban muy convencidos, pero ahora se ha demostrado que la noticia de la derrota del ejército japonés es un hecho. Por lo tanto, los periódicos británicos publicaron comentarios alabando la victoria de China en esta batalla. Obviamente, esta victoria ha mejorado el estatus internacional de China y ha añadido condiciones favorables para buscar ayuda exterior.